como cada semana, compartimos la columna de análisis de la consultora Factum. Ya recibimos a su director, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer tenerte una semana más acá. Y en esta oportunidad se analizó la evolución de la preocupación de la población en diversos temas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Sí, esto es una mirada, digamos, del último año a febrero, es decir, no son datos absolutamente recientes, los vamos a tener actualizados en las próximas semanas seguramente con la encuesta que vamos a realizar ahora en mayo, pero lo que muestra es cómo ha habido cambios y ha habido permanencias desde mayo del año pasado a febrero, que es el último dato. Si vemos el gráfico, lo que vamos a ver es que la suma de los temas económicos, que estamos hablando del empleo, de los ingresos, del aumento de los precios y la pobreza, han estado presentes no en forma coyuntural de este año, cuando fue más fuerte, digamos, la discusión en términos de lo que vimos en el bloque pasado, de cómo se presentan propuestas, se discuten, sino que es algo que en la preocupación de la población viene siendo el tema principal cuando sumamos los distintos temas vinculados a la actividad económica en el entorno del 50%. ¿no? Esto ha sido, digamos, desde mayo a febrero, mayo del año pasado a febrero, ha estado muy estable, con algunas oscilaciones, pero muy estable. Ha habido algunos cambios cuando vemos, por ejemplo, en términos de la salud del coronavirus, que es la línea amarilla, lo que vemos es que en mayo del año pasado se ubicaba en el 21% como principal preocupación, bajó en julio al 14% y después se ubicó en el 6-7%, es decir, desaparece como principal tema. Si esto lo miráramos más hacia atrás, el coronavirus había estado sin dudas a mediados del 2020 en el primer lugar y despegado, pero luego fue cayendo y ahora se ubica en el cuarto lugar en estos grandes temas. La educación, que es la línea gris, lo que muestra es que está bastante estable también, es decir, ha oscilado entre 15 y 20% en términos de volumen de personas que expresan como principal preocupación la educación. Y la seguridad pública ha tenido un incremento a lo largo de este periodo que estamos tomando, de un año atrás hasta febrero de este año, con un incremento sistemático. Entonces, lo que podemos ver es que el crecimiento que ha habido en la seguridad pública responde, digamos, en términos de compensaciones, no quiere decir que sean las mismas personas, ni mucho menos, pero sí que cuando la pandemia se retrae, o la preocupación por la pandemia se retrae, empieza a aumentar la preocupación por la seguridad pública, que no quiere decir que sea el primer tema, porque en realidad el principal tema ha estado todo este periodo durante la pandemia y post pandemia en el primer lugar el conjunto de temas económicos, es decir, el empleo, los salarios, los aumentos de los precios, la pobreza, aparecen como un elemento central. Si nosotros pensamos esto cómo cambió más atrás, para simplemente como referencias rápidas, si nosotros miramos 20 años para atrás, el principal problema de la población, obviamente en el medio de la crisis, era el desempleo. Pero sucedía lo mismo 5 años atrás y 5 años después. Es decir, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el año 97 o el 2002 o el 2007, el desempleo era la principal preocupación. En el 2012, entre 2010 y 2012, empieza a cambiar y ahí es donde se pone como elemento hegemónico de preocupación la seguridad pública, entre otras cosas porque cae la preocupación en los otros temas. En el 2020 fue la pandemia el primer elemento que de alguna forma centralizó la preocupación. Y ahora lo que vemos es que los temas económicos están en el primer lugar y que viene aumentando la seguridad pública. Y en este contexto hasta parece razonable que el tema económico esté sobre la mesa, que sea el bolsillo de los uruguayos, que genere opiniones diversas, desde el propio gobierno tomando medidas, buscando soluciones. También hay solicitudes de medidas por parte de los socios de la coalición, por parte de la oposición, por los gremios y también por el sector empresarial. Se estuvo el tema de reducción del IVA sobre la mesa, mucho se ha hablado y mucha tela se ha cortado al respecto. De medidas se habla, pero ¿cómo se financian? Bueno, ese es, digamos, el foco quizás de la discusión está ahí. Acá lo que vemos es que ha habido
preocupación por los temas económicos permanentemente, que ha habido medidas, algunas asociadas directamente a la pandemia y a atacar sectores específicos, sea por corte poblacional o sea por corte sectorial, es decir, sectores afectados por la pandemia, y empieza ahora, este año y sobre fines del año pasado, una discusión más general, digamos, donde empiezan a aparecer estas solicitudes de medidas. Primero, la implementación de medidas por el propio gobierno, ¿no? Es decir, bueno, empieza con medidas vinculadas a las asignaciones familiares, a la tarjeta Uruguay Social, la reducción del IVA a el asado, el planteo de reducción de IVA a panificados y fideos. Y empieza a recibir demandas. Y ante esas demandas, la respuesta, que un poco lo planteaba Nicolás en el móvil también, era, bueno, ¿cómo se financia esto, ¿no? Desde el gobierno, esa es la pregunta que se está haciendo ante el planteo de las demandas. Y empieza a aparecer, bueno, demandas o propuestas de medidas desde Cabildo Abierto. Hoy sale este tema de la minuta, donde aparece, a diferencia del gobierno, que el último anuncio de medidas está enfocada a la recuperación de salarios, las medidas que se demandan desde Cabildo Abierto tienen que ver con un foco en los precios, en el IVA. Aparece la minuta de comunicación que aprueba el Senado hoy, el acuerdo de precios con las cadenas de supermercados, compensaciones a los pequeños y medianos comerciantes. Aparece también la reforma o el planteo de una reforma tributaria, ¿no? Es decir, hay varios elementos arriba de la mesa. El Frente Amplio y el PIT-CNT también aparecen planteando elementos vinculados a los salarios, es decir, mayor demanda de salarios, el aumento del salario mínimo nacional, pero también focalizado en dos elementos centrales, lo que decía el salario mínimo y las asistencias a la tarjeta Uruguay Social, es decir, medidas focalizadas en los sectores más vulnerables. Y también el tema de los precios, ¿no? Es decir, aparece atado el tema de los precios, que desde el gobierno en principio se buscó no priorizarlo, por lo menos. Y después del sector empresarial, aparecen demandas desde el lado de los exportadores con el tema del dólar, ¿no? Es decir, bueno, esa tensión permanente que hay entre el control de la inflación y el precio del dólar, que afecta a algunos sectores positivamente y a otros negativamente. Y el otro punto que quedó dicho no firmemente, pero de alguna forma se terminó diciendo, es cuidado con el cambio de las reglas de juego ante la convocatoria anticipada a los consejos de salarios y la discusión sobre salarios, ¿no? Es decir, ahí hay algún elemento que puede emerger más fuertemente en las próximas semanas y meses. Bien, Eduardo, tenemos segundos nada más, pero necesito preguntarte para finalizar la columna, ¿cuáles son los escenarios a partir de esto que mencionabas? Bueno, el primero es ver qué sucede con la minuta de comunicación. Es decir, esta minuta que envía el Senado, de alguna forma ya hay algunos juegos políticos, hay una aprobación, digamos, por unanimidad crítica, es decir, sí es apoyado por el Partido Nacional, pero tanto lo que se mencionó de Botana como lo que dijo la senadora Bianchi es que esto es un apoyo más por cortesía, pero el tema es que ahora la pelota queda en el Poder Ejecutivo y tiene el respaldo de todos los partidos, la minuta, que no es vinculante para nada, pero de alguna forma genera un hecho político que para adelante va a ser importante. Después queda ver qué medidas implementa el Poder Ejecutivo, es decir, cuánto atiende lo del PIT-CNT, mañana está la reunión, cuánto del Frente Amplio, cuánto a la minuta de comunicación. Y lo último es ver cómo se comunica esto. Es decir, si sigue la tendencia de ir comunicando medidas parciales e ir viendo cómo afecta para tomar otras, o se toma un paquete de medidas de alguna forma para aplacar ánimos, o se va por el otro camino. Veremos qué hace el gobierno al respecto de esto. Eduardo, por hoy muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.